Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo espacio aquí en Cuba Información, y vamos a hablar sobre Cuba, pero también vamos a hablar de los BRICS, de las oportunidades que significa la entrada de Cuba en este grupo multilateral de países que con diferentes gobiernos, con diferentes formas de Estado y orientaciones, de alguna manera se enfrentan con la hegemonía occidental y principalmente con la hegemonía económica, militar de Estados Unidos en el mundo. Por eso, de ahí viene que Donald Trump amenace con nuevos aranceles a aquellos países, a aquellos gobiernos que o bien se integren o bien lleguen a acuerdos con los BRICS. Estos que creen, según su filosofía, su ideología, en el libre mercado, pero luego están apuntando con sus misiles comerciales a todo aquel que quiere hacer realmente libre mercado, es decir, que quiere establecer relaciones libres comerciales con el mundo. Bueno, pues no le dejan, ¿no? Los BRICS son realmente una oportunidad que puede servir a Cuba para salir de esta situación tan dura, tan crítica en su economía, realmente. Es cierto que Cuba ya tiene relaciones directas con algunos de los principales países o motores de los BRICS, China, Rusia fundamentalmente, pero dentro de los BRICS se abren nuevas oportunidades. Leemos algún titular. Cuba ve su participación en cumbre de los BRICS, por cierto, cumbre de los BRICS que se acaba de celebrar en Río de Janeiro, Brasil, como una oportunidad estratégica. Y, indudablemente, los titulares de la prensa canalla, mentirosa y mercenaria, como los siguientes. El BRICS le abre la puerta a Cuba en momentos de enormes dificultades económicas y sociales. Bueno, este no está tan mal. Pero Diario de Cuba, diario financiado, sostenido por el gobierno de Estados Unidos, recordemos. Díaz-Canel se aferra a los BRICS y al victimismo antiimperialista para legitimar al régimen cubano. Este titular, de verdad que, vamos, le han dicho al periodista, o por llamarlo de alguna manera, tienes que meter todos los términos que utilizamos habitualmente contra Cuba. Los tienes que meter todos en un titular. Bueno, pues lo ha conseguido. Infobae, los BRICS celebran a la dictadura de Cuba, al terrorismo de Irán y a los crímenes de guerra de Putin. Bueno, se ve que los BRICS, y sobre todo la integración de Cuba en los BRICS como país socio, todavía no es un miembro pleno, parece que les duele. Bienvenido, Lázaro. Muy bien, muy bien. No, es de risa. La estupidez a veces de esta gente da risa. Bueno, como siempre, amigas y amigos, nuestro cariño, nuestro abrazo y reconocimiento por su sostenido apoyo y solidaridad para con el pueblo cubano. Mira, los BRICS no surgen por gusto, no surgen porque se le ocurrió a un dirigente, bueno, vamos a hacer... Es una necesidad para romper el pretendido hegemonismo de Estados Unidos en el mundo y abrir espacios a una verdadera participación plural de las naciones en el comercio internacional. Es decir, aquí, y si vemos la filosofía con la cual nace los BRICS, es de complementación, es incluso de solidaridad. En el caso de Cuba está recibiendo solidaridad de este grupo, muy importante, pero sobre todo la importancia que tiene es que haya multipolaridad y en ella pues respeto en cuanto a las relaciones económicas, comerciales y que los capitales fluyan sin la amenaza de los Estados Unidos. Es decir, que es un momento muy importante en lo que se está jugando
en el mundo en estos momentos. Es decir, que ese monopolio que pretende Estados Unidos, ese hegemonismo a nivel global que pretende Estados Unidos, pues se va a limitar mucho o desaparecerá con la puesta en escena de todos los miembros del BRIC. Puede que se incorpore algún otro, porque también hay, bueno, gobiernos que están valorando, están calibrando, ¿no?, las posibilidades de ese grupo y están pensando en, bueno, en pedir también o solicitar la integración en el mismo. Muy importante, indudablemente para Cuba es estratégico. ¿Por qué estratégico? Bueno, porque le da un golpe realmente muy fuerte a las pretensiones de Estados Unidos y a la guerra de Estados Unidos contra el pueblo de Cuba. Los BRIC con China, una potencia económica, una potencia también política, en Rusia, pues ya va a dictar el rumbo de un grupo de países que tienen un poder también de decisión en los asuntos globales o los asuntos mundiales. Bueno, los BRIC sin duda son un acontecimiento y una novedad en este mundo, ¿no?, de hegemonía occidental y fundamentalmente hegemonía estadounidense. Son una oportunidad estratégica. Esto es una expresión que se puede leer en muchos de los titulares de prensa cubana y latinoamericana progresista para Cuba. ¿Por qué? Porque Cuba puede diversificar socios comerciales, acceder a alternativas de financiamiento. Ahí está el caso del nuevo Banco de Desarrollo, cuya presidenta Dilma Rousseff se reunía con el presidente cubano. Además, recordaba Dilma Rousseff que Cuba ha sido clave en el cambio de modelo en Brasil del sistema de salud de atención primaria. Ha sido esencial y valoraba la solidaridad cubana. Y es una oportunidad también en el campo de la cooperación sur-sur, porque Cuba puede aportar, por ejemplo, en el campo de los intercambios médicos, a muchos de los países que integran los BRICS. Pues ahí se abren caminos para nuevos acuerdos en salud, en energía, en infraestructuras, etc. Por cierto, es algo que llama mucho la atención que no esté Venezuela en los BRICS. No puede ser que el país que tiene una posición antihegemónica, esencial, conceptual, ideológica, como es Venezuela, no esté, y además que sea la primera reserva probada de petróleo del mundo. Eso no tiene ningún sentido y, desde luego, dentro de los BRICS eso en algún momento tiene que cambiar. Nos dice Tere Felipe, en relación a esto, bueno, a la integración de Cuba en los BRICS. La incorporación de Cuba a los BRICS como socio pleno, cuando lo sea, o sea, como miembro pleno, ahora es socio, puede resultar enigmática para quienes reduzcan su análisis al tamaño geográfico o económico del país. Sin embargo, mi país trasciende esas categorías, es el resultado de 6 décadas de resistencia. No se trata simplemente de un país pequeño, sino de una nación que ha forjado capacidades desproporcionadas respecto a salud, biotecnología, logros deportivos y culturales, y su contribución al conocimiento científico que evidencian un capital humano excepcional. Es decir, Cuba puede aportar a la comunidad BRIC y, desde luego, Cuba puede conseguir pues salir de la situación que tiene a través de numerosos acuerdos con países BRIC. Sí, desde luego. Bueno, será una fisura muy importante en esta política criminal del imperialismo de los Estados Unidos y una posibilidad real de desarrollo basado en el respeto, en el cumplimiento de las normas internacionales que viola constantemente el imperialismo de los Estados Unidos. El BRIC es viene siendo como un espacio donde los pueblos, en el caso de Cuba y otros, tengan una esperanza y una oportunidad
verdadera de salir de las condiciones de pobreza, de miseria, de hambre que existe en muchos países de este mundo. ¿Por qué? Bueno, por las políticas del capitalismo y del imperialismo que condena a una parte muy importante de la población mundial a esa situación, por el intercambio desigual, por la explotación de los recursos, en definitiva, el hegemonismo ya arcaico e insostenible del imperialismo de los Estados Unidos. Decía el presidente Díaz-Canel unos días antes de esta cumbre de los BRICS, y lo repetía en un encuentro con gente solidaria con Cuba en Brasil. Ahí estaban, bueno, gente del movimiento de solidaridad, pero también tuvo un encuentro con intelectuales, estaban teólogos realmente de gran reconocimiento, progresistas como Leonardo Boff, estaba Frei Betto y, bueno, una serie de personalidades de la intelectualidad brasileña apoyando a Cuba, apoyando el ejemplo de resistencia de Cuba. Bueno, pues Díaz-Canel decía que Cuba es un país en guerra y llamaba, por supuesto, a la unidad. Eso lo decía en el pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, que se celebraba unos días antes, donde se anunciaba un nuevo congreso del partido para el próximo año. Y decía cosas como las siguientes: somos un país en guerra, todos los días caen a nuestro alrededor las bombas de la guerra económica, que bloquea, obstaculiza, frena, ralentiza todos los esfuerzos, y además las bombas de desinformación, distorsión y odio que envuelven a las primeras. Es una maquiavélica combinación de ambas que tiene el objetivo de destruir los escasos recursos de un pequeño país, pero además tiene el objetivo de que la nación se fracture y que la víctima termine culpándose a sí misma y no al victimario. Es la combinación que siempre explicamos entre guerra al estómago, a los bolsillos, a las condiciones de vida, y para después dirigirse a un cerebro de la ciudadanía cubana debilitada, pues por sus condiciones, por toda la situación que está pasando. Y finalmente, bueno, para que le echen la culpa a quien no la tiene, o por lo menos quien no tiene la culpa de la mayor parte de sus problemas, por supuesto. Los errores internos son libres de criticar, pero un país en esta situación no hay otro. En esta situación que no puede desenvolverse en la economía internacional, que no puede hacer una transferencia normalizada, pedir un préstamo para una compra, que no puede, bueno, que tiene su turismo perseguido, que tiene sus exportaciones perseguidas, que su combustible para entrar al país tiene que hacerlo de manera casi clandestina, que los socios comerciales están también sancionados y perseguidos, algunos incluso precisamente para dañar a Cuba, como es el caso de Venezuela. Bueno, pues esa situación no existe en ningún otro país del mundo. Entonces, echar la culpa al gobierno, pues es una injusticia realmente, ¿no? Realmente hay que señalar al culpable verdadero, esencial, conceptual de la situación de Cuba. Una situación crítica, como decía el presidente cubano, cortes de luz, de agua, de 24 y hasta 38 horas en algunos lugares en estas semanas pasadas, y una falta, y por cierto, explicaban, los cortes de luz actualmente son en un 65% a causa de la falta de combustible, no tanto averías y otras causas, sino por tema de combustible. Bueno, pues una situación realmente durísima, que no nos vamos a cansar de repetir y de describir, pero señalando, no quedándonos ahí, sino señalando que esto cambiaría de la noche a la mañana si la economía cubana se pudiera desarrollar de una manera un poquitito más normal, ¿no? Indudablemente, indudablemente. Bueno, está clarísimo, lo ha comentado ahora el presidente Miguel Díaz-Canel. Estados Unidos ha impuesto una guerra al pueblo de Cuba.
una guerra, hay que recordar, que comienza desde el triunfo de la revolución en 1959, de los primeros meses, aunque esta política criminal de bloqueo económico, financiero y comercial, pues se firmó o se dio curso en el año 1962. Febrero 62, de forma, digamos, ya oficial, pero ya venía de antes. ¿Qué pretende Estados Unidos con esta política criminal? Ya sabemos que es un criminal, ya sabemos que tiene carácter genocida, ya sabemos que la pretensión expansionista de los Estados Unidos pretende limitar o liquidar las ansias de libertad de los pueblos, de verdadera libertad. Entonces, aplica una política que ha ido en el tiempo recrudeciendo, o sea, apretando para privar a Cuba al pueblo de Cuba, de una posibilidad de tener relaciones normales, apegada al derecho internacional, apegado también al interés de los pueblos de Cuba y Estados Unidos, porque le ha prohibido el país de la libertad a su propio pueblo que no viaje a Cuba, que no vaya a Cuba. Es decir, que es un bloqueo que tiene multisectorial, pudiéramos decir, porque no es solo económico, también es un bloqueo político. O sea, Estados Unidos trata de coartar las relaciones políticas con países que se subordinan a la política de ellos. Europa es el ejemplo claro, la Unión Europea y los países de la Unión Europea, pues en algunos casos, pues están sometidos a esa política de Estados Unidos, incluso piden que se derogue ¿cómo se llama? El acuerdo de diálogo y cooperación. El acuerdo de diálogo y cooperación. Es decir, que está metiendo sus pezuñas en todos los lados para mantener esa presión y una guerra. No es más que presión, no es una guerra en todos los órdenes, y eso lógicamente limita el desarrollo, el avance del pueblo cubano, el bienestar del pueblo cubano, pero ¿con qué objetivo? Con el objetivo de mantener o recuperar el papel hegemónico en la región. América Latina y el Caribe es una región muy importante para los Estados Unidos, ya lo mencionaste, José, el caso de Venezuela, las reservas de petróleo más importantes o más grandes del mundo están en Venezuela, los minerales que tiene, y todos los países, Brasil, Chile, en fin. Es decir, que para Estados Unidos es importante derrotar la revolución cubana, algo imposible. Hay que ser muy estúpido y muy desconocedor del alma, de los sentimientos del pueblo cubano para pensar que con toda esta política va a cambiar el rumbo de la revolución cubana, el rumbo que ha escogido soberana y libremente el pueblo cubano. Entonces, efectivamente es una situación dura, difícil, pero también se ve ahí claramente quién es el enemigo del pueblo cubano y de los pueblos en general. Ahí se ve claramente cuál pérfidos son los métodos de Estados Unidos cuando pretende imponer su poder hegemónico a un país. Lo estamos viendo también, la situación con el tema del Canal de Panamá, por ejemplo. Esa pretensión de adueñarse nuevamente de una zona, de un canal tan importante para el comercio internacional. Es decir, es el imperio o el imperialismo en su esplendor y también en su decadencia, porque es lo que lleva a esto. Y en el caso de Cuba, ellos creen que pueden no solo derrotar la revolución cubana, que es el objetivo, sino el sistema. Cuando ellos lanzan aprueban un nuevo memorándum recrudeciendo el bloqueo,
está exponiendo la debilidad se está exponiendo la debilidad de ellos mismos como potencia imperialista. Es increíble que un pequeño país de apenas 10 millones de habitantes, no sé cuánto habrá ahora, 10 o 11, pues le crea tantos problemas a Estados Unidos en su papel de policía del mundo y de policía también regional. O sea, quiere que Cuba no sea el ejemplo, ese es el factor fundamental, que no sea ejemplo y hay que ahogarlo. ¿Por qué? Porque hay dos narrativas. El gobierno revolucionario es ineficiente, o sea, la culpa es del gobierno revolucionario y del sistema. ¿Cuál sistema? Ellos dicen el comunismo. O sea, son las dos narrativas que están machacando en las redes y por todos los lugares para justificar una política criminal. Una política criminal. Dijo esta señora, la congresista esta, María Elvira Salazar, que en estos 4 años de la presidencia de Trump se va a acabar la revolución cubana. O sea, lo dice, pero con un desparpajo y una falta una insolencia realmente inaguantable. Ellos apuestan al hambre, a los apagones, a la falta de medicamentos, es decir, apuestan a todas esas herramientas de una guerra genocida, a un sitio económico provocado por ellos, para, como dice Lázaro, que luego la gente le eche la culpa al gobierno, al sistema económico, etc. Y ahí estaban, en la festividad del 4 de julio estadounidense, que es la fiesta nacional, en la embajada de Estados Unidos, invitaba el embajador o el encargado de negocios actual de Estados Unidos en La Habana, invitaba a todos estos mercenarios y daban el apoyo a ese memorándum, daban el apoyo a esas sanciones. Increíble, es decir, increíble. O sea, en cualquier otro país, ¿qué ocurriría? ¿No estarían en la cárcel toda esa gente? Los que están apoyando el bloqueo económico a un país que causa sufrimiento, que causa incluso muertes en el país, ¿no estarían en la cárcel? Es que lo decían con total desparpajo. El portavoz de las Damas de Blanco, que es un hombre. ¿Quién? Es un hombre. Es el marido de Berta Soler, ¿no? Es el que habla como portavoz de las Damas de Blanco. Yo alucino, de verdad. Si ya es ridículo lo de las Damas de Blanco, que encima tengan como portavoz un hombre es todavía más, ¿no? Bueno, pues decía que no, que hasta ahora el embargo, que la ley Helms-Burton, que la ley Torricelli, decía que todas esas cosas que eran como Sí, que no tenían ninguna incidencia. No tenían incidencia alguna, que ahora sí, pero que lo tienen que hacer de verdad. Y lo tienen que fiscalizar. Y tienen que fiscalizar que la gente no haga turismo en Cuba. O sea, una cosa increíble. O sea, la retórica de la ultraderecha fascista de la mafia de Miami puesta ahí en los pies en La Habana. Hay que ser miserable hasta el infinito, pero hasta el infinito para defender eso. Eso sí, claro, cuando a ti te están pagando desde Miami, a ti, para que tengas varios apartamentos en La Habana, pues seguramente que no a tu nombre, pero a nombre de tuyo, de Berta Soler, de alguna persona de tu familia, como se sabe que tienen, ¿no? Viviendo la Dolce Vita. Bueno, pues decía el presidente Díaz-Canel, explicaba una cosa, yo creo que interesante. Dice, no es el mismo bloqueo el de ahora que en estos 60 años y tampoco es el mismo bloqueo que en el periodo especial. Y lo explicaba por 3 razones. Primero, porque las medidas que ahora aplica desde hace 7 años aproximadamente el gobierno de Estados Unidos, que empezó a aplicar la primera administración de Donald Trump, esas medidas no se aplicaron con anterioridad. Es decir, es un bloqueo absolutamente recrudecido, con medidas como, por ejemplo, la persecución directa de todas las posibles inversiones del país a través de la aplicación del capítulo 3 y 4 de la ley Helms-Burton. Eso no se había aplicado hasta el momento. La persecución del turismo europeo, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo,
porque la población cubana es una población menos joven, más envejecida, una población más joven resiste con más fortaleza, indudablemente, las dificultades, las carencias, y eso es lo que, así es como se resistió en el duro periodo especial. Y tercero, porque el sistema electroenergético, la situación del sistema eléctrico era mejor en aquel momento. Ahora hay un sistema colapsado, que luego, que a partir del colapso del sistema eléctrico, se para todo, desde el abasto de agua hasta la producción material, industrial, de servicios, todo. Es decir, existe una situación mucho más dura actualmente. Sí, y en esta situación tan dura, tan difícil, con muchas complejidades, pues se levanta el pueblo cubano día a día luchando y defendiendo su país, la patria cubana, de las pretensiones de Estados Unidos. Ahí el pueblo sabe lo que pretende Estados Unidos. No lo saben o pretenden ignorarlo los sinvergüenza, los lacayos, los malnacidos. Esta gente que va, tú sabes lo que es ir a la embajada de Estados Unidos en La Habana y hablar las estupideces, no, lo siguiente, de un individuo como este que dice el guerrero, un saludo desde aquí al guerrero cubano, el que dice que está con las nalgas al aire. Bueno, ese habla en nombre de la dama de blanco. Sí, sí. Bueno, ahí ve la degradación moral de esta gente, la degradación total. Esta gente nacieron en Cuba, pero lógicamente no están dentro de Cuba estos, pero muy lejos del sentimiento del pueblo cubano, muy lejos del sentimiento y del legado de los próceres de la Revolución Cubana. Entonces, se va a encontrar con un pueblo luchador, el verdadero pueblo cubano, patriota, que le va a cortar el paso en cada movimiento que hagan, le va a cortar el paso, porque no se puede permitir un grupo en un país que conspire, que conspire contra el pueblo cubano, que sea una pieza un elemento de guerra de la política que está implementando Estados Unidos, que implementa contra Cuba. No se puede permitir que gente desnaturalizada, ya viciada, pues conspiren alegremente contra el pueblo cubano. Exactamente. Entonces, como dice, ¿por qué tienen que tener tribuna? Entonces, ¿dónde se refugian? ¿A dónde van? En la embajada de los Estados Unidos. No, y por cierto, este señor, el encargado de negocio, Mike Hammer, pues en su recorrido por la isla, porque esa es otra, se ha publicitado, bueno, todavía está en las redes esta situación de este hombre que dice, bueno, porque quiere hablar con el pueblo cubano, quiere conocer, bueno, lo que opinan, y supuestamente se dirige a cualquier persona en Cuba, cualquier ciudadano, ciudadana. Pues no. Va escogido a quién, va a ver a los mercenarios, a los sinvergüenza, al Coco Fariña, etcétera. Y cuando se encuentra con pueblo de verdad que le cuestiona y le dice, quíteme el bloqueo, ayúdenos en esto, entonces pone no piel polvorosa. Entonces se va. No intercambia con las personas del pueblo cubano. No. Ese no es el pueblo que quiere. Él va con un decorado, el decorado de toda esta gente mercenaria, con los que quiere hablar. Pero en cuanto le quitan el decorado y aparece alguien que le dice, oye, que ustedes nos están haciendo sufrir, ahí está. Entonces ya no le interesa. Por cierto, ya me gustaría que un embajador de Estados Unidos en cualquier otro país del mundo vaya con semejante tranquilidad por las calles de un país al que estás intentando matar de hambre. Exacto. Me parece bastante curioso. Bueno, pues una de estas personas que ante las cámaras de televisión aparece todos los días, por cierto, y no en las mejores circunstancias y no cumpliendo el papel que le gustaría cumplir, sino precisamente el de dar malas noticias muchas veces, es una persona que es muy conocida en Cuba, llamado Lázaro Guerra Hernández.
es la persona que da, vamos a decir, el parte diario de la situación del sistema eléctrico. Es el que dice, va a haber pues tantos apagones, hay un déficit de 1000 y pico megawatts en el país, etcétera. Bueno, da las explicaciones que, por cierto, en otros países no se dan, ¿no? Bueno, pues en Cuba se dan en la televisión, en el noticiero. Y claro, la situación de estrés que tiene que tener una persona como él en estos momentos en Cuba, y además es una situación que se alarga, que llevan años con este asunto y que además se alarga y se agrava por momentos, pues tiene que ser realmente impactante, ¿no?, para una persona. Y el otro día tuvo una especie de vaído en directo, en televisión, es decir, tuvo un momento de flojera, pues que se le iba la voz, pues por toda esta situación. Bueno, pues en las redes sociales la gusanera y los odiadores pues se han reído, se han mofado de él, de una persona que habría que decir que es un héroe. Sí, sí, sin duda. O sea, una Sin persona duda. que está cumpliendo en un papel que a nadie le gustaría cumplir. Que entre otras cosas, por supuesto, la situación, esto es una consecuencia del bloqueo criminal de los yanquis, pero es que ni siquiera de los posibles problemas internos que pueda haber en Cuba tiene él la menor responsabilidad, pero tiene que dar la cara. Y nos dice Tere Felipe, una vez más la catadura moral de la contrarrevolución queda al descubierto, muestra su vileza. Cualquier persona sensible entendería el agotamiento físico, la presión extrema que conlleva asumir responsabilidades tan críticas. Sin embargo, la contra de siempre, los que jamás han contribuido a nada, no han tenido mejor reacción que la burla y el escarnio. Es su miseria ética, que no conoce el límite, son incapaces de reconocer el sacrificio ajeno, etc. Que su inhumanidad miserable no opaque la dignidad de quienes, incluso al borde del desmayo, como Lázaro Guerra Hernández, no abandonan su deber. Y dice, pronta recuperación. Bueno, hay que decir que esto lo escribió antes de que volviera a aparecer en televisión. Sí, volvió. Estuvo 2 días sin aparecer, descansando, entiendo, y ahora está otra vez en pleno combate. Totalmente recuperado. Bueno, pues un saludo, que desde luego no nos conocen, no nos conocemos, Lázaro Guerra Hernández, toda nuestra admiración y nuestro apoyo. Y un fuerte abrazo y que siga cumpliendo con su deber. Y bueno, esta gente cada día se muestran más lo que verdaderamente son. Ya no es que sean malnacidos, eso lo sabemos y ellos mismos lo dicen con su accionar, que están desnaturalizados, pues ellos mismos lo están diciendo día a día, sometidos al dictado del imperialismo de los Estados Unidos, el dinero que reciben, ahí está también la podredumbre moral de esta gente, que yo digo, esta gente realmente, primero cuando cualquier cubano revolucionario, patriota, confronta, si confronta a esta gente, están derrotados de antemano, derrotados, no tienen ningún valor, es una escala de valores en el que está en el subsuelo. O sea, estas personas están en las letrinas, están en lo más sucio e inmundo que se pueda concebir dentro de una sociedad. En el caso de Cuba, no cabe duda que el pueblo cubano en su conjunto saldrá adelante y seguirá luchando y seguirá manteniendo la patria cubana con independencia, con soberanía. Por eso el presidente Díaz-Canel lo ha expresado recientemente, que este es un momento de unidad y que la unidad significa salvar el país, la revolución y el país de las pretensiones de Estados Unidos, que no son otras de las pretensiones de dominación, pretensiones de colonización del país, retrotraer a Cuba a la situación anterior al 1 de enero de 1959, de total dependencia de una situación neocolonial y donde lo más que había en el conjunto de la sociedad era hambre, miseria y necesidad.
explotación, maltrato, represión. Eso quisiéramos que alguna de esta gente tuviera la decencia, por lo menos, de mencionarlo. No, si era la tacita de oro. Cuba era un paraíso del desarrollo, era el país más desarrollado del mundo. Así, increíble. Para un 10% de la población, a lo mejor sí, no sé. Digo yo, no sé. Bueno, desde Miami, que han jugado tanto con el tema de la emigración durante tantísimos años, que han jugado políticamente para desgastar al gobierno cubano, para culpar al gobierno cubano y al sistema y a la revolución cubana de la emigración a Estados Unidos, pues ahora claro, tienen que ir moviendo sus posiciones hacia donde calienta el sol de Donald Trump, ¿no? Que Donald Trump no quiere migración de ningún tipo, ni cubana ni de ningún tipo. Y hay un programa gigantesco de deportaciones unido con un recorte absoluto de las posibilidades de que haya más migrantes, ¿no? De dar visas de migrantes, incluido la gente de Cuba. Leemos una noticia de Directorio Cubano, es un medio contrarrevolucionario. Nuevos filtros en la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Las redes sociales serán clave para obtener la visa. Es decir, que los comisarios políticos de Estados Unidos leerán todo lo que pones en tu Facebook, tal. Y si no concuerda con lo que a ellos les gusta, entre otras cosas, si no criticas bien, si no condenas bien al comunismo y a la dictadura, no hay como visa. dicen No hay visa. No hay visa, pero vamos, ni de lejos. Y aún así, tampoco. Pero bueno. Y nos dice Francisco Rodríguez Cruz, Paquito el de Cuba. Dice, la verdadera razón por la cual hay mucha crítica hipócrita en Cuba de gente que no se atreve a señalar la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos en la crisis que padecemos. Por eso, lo mismo dicen que no saben de política internacional o que solo hablan de los problemas internos o comparten tibios mensajitos que pretenden ser equilibrados mientras la emprenden contra las instituciones y las personas en Cuba que trabajan en, por y para el pueblo cubano. Defiendan la verdad, no su futura visa. Cobardes. No se puede agregar nada más ahí. No se puede agregar porque cobardes, son cobardes. Son miserables. Son de lo peor que pueda tener un país. O sea, en su seno, en su sociedad, de lo peor, de un país libre, independiente y soberano, como es Cuba. Pero ellos quieren otra cosa. Algunos incluso quieren que, son más anexionistas que los anexionistas originales del siglo XIX. Quiere que Cuba sea parte de Estados Unidos, sea como una estrella más en esa bandera, ¿no? Pues se han equivocado. Esta gente están fuera de foco, vamos, están en una contradicción enorme y desde luego hacen creer a otros que la Cuba va a estar mejor en manos de Estados Unidos. Es increíble la falta de conocimiento, la ignorancia, la falta de valores que asisten a toda esta gente que salen, claro, son estos mequetrefes mentales, estos cobardes, están amamantados por politiqueros de la Unión Europea, por Estados Unidos, siempre escogen a los mismos, el Coco Fariña, hasta la Payá, el Yeser Ávila, el Otaola, porque eso está en decadencia Otaola, y no hablan o no interactúan con cubanos y cubanas del pueblo, verdaderamente del pueblo cubano. Por cierto, hace años, yo recuerdo que había alguno de estos disidentes que decía, yo estoy en contra del embargo, que lo quiten, porque, tenía sus razones, sí, pero decía, estoy en contra de... Ahora no hay nadie. Nadie. Ahora todos los que has mencionado tú, todos les ves las declaraciones de los últimos meses y todos apoyan a rajatabla la política de asfixia económica contra el pueblo cubano.
Bueno, se apoya, Todos. pero fíjate tú qué gente, mira hasta dónde la descomposición moral, ética, de todo tipo, es una putrefacción absoluta. Ninguno ha levantado su voz, ni levantado, no, ni siquiera bajito, bajito, contra el genocidio del Estado sionista de Israel en Gaza. No, si lo apoyan. Vamos, no, ahí se ve de qué tipo de gente malnacida en Cuba estamos hablando. Sirven vilmente a los intereses de Estados Unidos. Y ellos creen que, incluso que en esta administración ya se va a acabar la revolución cubana. Es decir, que ellos siguen las mismas narrativas que salen de la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos, del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de la misma Casa Blanca de los Estados Unidos. Es decir, ellos son ¿con quién se puede comparar eso? Con Auras Tiñosa, con qué tipo de animal se puede comparar a esta gente, porque están mimetizados con ellos. Los animales, pobres animales. Bueno, a la vez que se maneja el tema de la migración con tibieza, no vamos a poner nada en las redes sociales que la Embajada de Estados Unidos vigila, ¿no? Es decir, la autocensura. Luego está el asunto de las deportaciones, de cómo toda esta fauna y toda esta mafia de Miami ahora está apoyando la política del gobierno de Donald Trump. Ahora hay que deportar, porque los únicos a los que no hay que deportar son a nosotros, que nosotros sí somos buenos ciudadanos estadounidenses y nos hemos portado muy bien y hemos dicho todo lo que necesitaba el régimen de Estados Unidos. Pero al resto no, el resto hay que deportarlos, incluido a miles y miles de cubanos y de cubanas. Por eso hay hasta carteles que llaman traidores a esta gente de los republicanos cubano-americanos. Bueno, pues teníamos hace unos días el ejemplo que daba Donald Trump de lo que son los derechos humanos. Esos derechos humanos que exigen a Cuba y que están en la argumentación de este memorándum que presentaba hace unos días y que presenta nuevas sanciones económicas contra Cuba. Como no hay derechos humanos en Cuba, te voy a sancionar económicamente precisamente para herir los derechos humanos de todo el pueblo. Y también los de la población de Estados Unidos, que ahora todavía tiene más difícil su libertad de movimiento, su libertad de viajar a un país, a Cuba. Bueno, pues mostraba cuál es ese modelo, y lo mostraba cuando estrenaba esa cárcel para migrantes en Florida, rodeada de caimanes y de serpientes. Increíble. Esos son los derechos humanos. Increíble. Pero luego vemos las cifras de personas muertas en los centros de detención. El último de ellos, o de los últimos, ha sido un cubano que llevaba 60 años en Estados Unidos. Tenía 75, creo. 75 años. 75 años. Y llevaba 60 años en Estados Unidos y estaba detenido en un centro para migrantes para ser deportado. Pero ¿qué derechos humanos? ¿Qué carta de derechos humanos estamos mostrando a los países tratando de exigir que cumplan los derechos humanos? Cuando una persona que lleva 60 años en el país la vas a deportar y encima muere en un centro penitenciario donde hay una situación de hacinamiento absoluto, de falta de higiene, de falta de atención médica. Esas son las violaciones de derechos humanos, la represión policial contra las personas que protestan, contra los estudiantes que protestan en las universidades de todo Estados Unidos contra el genocidio palestino. Los derechos humanos de un grupo británico como Bob Dylan, que ha tenido que cancelar 29 conciertos en Estados Unidos porque le han negado la visa, la entrada a Estados Unidos. ¿Por qué? Por hacer solidaridad pública con el pueblo palestino. Eso es la libertad, la democracia, la libertad artística, la libertad de movimientos del régimen de Estados Unidos, y como Cuba no aplica esa carta de violaciones de derechos humanos, por eso la sancionan. Sí. Bueno, un ejemplo más. Hay muchos, miles de ejemplos que dicen que Estados Unidos no tiene ni la autoridad moral, ni categoría ética, nada para hablar de derechos humanos.
ni para imponer su narrativa de derechos humanos a un pueblo como Cuba, libre y lo seguirá siendo, soberano lo seguirá siendo, independiente lo seguirá siendo. Entonces Estados Unidos parece que piensa que la gente no tiene memoria, ¿no? Que no leen o que están totalmente aplastados por estas campañas de desinformación y manipulación masiva de los grandes medios, los oligopolios mediáticos que también controlan ellos, la mayoría. Y se equivocan totalmente. El pueblo cubano sabe, el verdadero pueblo cubano sabe quién es el enemigo. Los que sirven a los intereses son lacayos, son miserables, saben que no tienen ninguna posibilidad dentro de Cuba. Son gente que han cogido la vía fácil, ¿no? de vivir del dinero de los contribuyentes de Estados Unidos, que vienen a través de las distintas agencias de Estados Unidos, la agencia y de la inteligencia de Estados Unidos también. Entonces, saben que no tienen ninguna posibilidad dentro de Cuba. Ellos aspiran a la derrota de la Revolución Cubana pensando estúpidamente que la contribución, entre comillas, que hace a las políticas y a los intereses de Estados Unidos va a tener su recompensa. Con el triunfo, con la derrota de la Revolución Cubana, ellos piensan que va a tener una recompensa. No, están condenados realmente a lo último del estercolero donde están. Están condenados a estar en el estercolero, en la porquería, que es lo que son, y el pueblo cubano, el verdadero pueblo cubano, seguirá luchando por mantener los logros, por mantener el legado, defender el legado de los próceres de la patria cubana, desde Martí, hasta Fidel. Bueno, ahí tenemos también el caso de muchos venezolanos y venezolanas que dieron su apoyo a Trump, y lo mismo que la gente cubana, y ahora están siendo deportados ellos, ellas, sus familias, ahora llorando, ¿no? Doral, la ciudad más venezolana de Estados Unidos, que apoyó a Trump y ahora sufre el impacto de sus políticas migratorias. Bueno, lean este trabajo, que por cierto no es de ningún medio alternativo, para que se vea la realidad. Ahora se arrepienten. Bueno, pues ya es un poquito tarde, me parece. Porque lo que han estado es contribuyendo con el sufrimiento de la gente que se quedaba en su país, al que le aplicaron una batería de casi 1000 sanciones, en el caso de Venezuela, y un bloqueo total a los ingresos del petróleo, que causó hambre, enfermedad, muertes en Venezuela. Pero ellos aplaudían. Bueno, pues ahora te deportan. Pues a lo mejor te lo mereces un poco. Jimmy Sánchez, cambiando de tema. Con tantos palos que les ha dado la vida y caen en su propia trampa, llaman exiliados políticos a los cubanos que emigran y luego los atacan si regresan a Cuba. Llaman escapar a la salida de los deportistas y los linchan mediáticamente si deciden visitar a su familia. Bueno, pues él se refiere al caso de Andy Cruz, boxeador cubano, que leíamos hace un tiempo titulares que decían: boxeador cubano Andy Cruz escapa de la isla, campeón olímpico y mundial de boxeo escapa de Cuba, Andy Cruz se pronuncia tras escapada de Cuba, todos estos titulares. Bueno, pues resulta que ahora el Andy Cruz se le ha ocurrido volver a su país, de donde escapó, de donde huyó. Si alguien escapa hoy es porque alguien está detrás de ti, vamos. Y no vuelve. Y desde luego no vuelves donde tienes que escapar. Digo yo, bueno, pues en Cuba, como es el mundo al revés, el mundo que han creado todos estos sinvergüenzas es totalmente al revés, patas arriba, pues ha vuelto a Cuba a ver a su familia. Este que escapó, pues y bueno, y lo que ha recibido también en todos estos medios mercenarios de Miami es, bueno, pues lo que se suponía, ¿no? Pero ¿cómo vas a visitar, a dejar dinero a la dictadura? O sea, no quieren ni que visites a tu familia, que rompas absolutamente. Y luego, ¿dónde? O sea, esa es la imagen que han intentado dar durante muchos años, culpabilizando al gobierno, a la Revolución Cubana, de que había una ruptura familiar. No.
los que rompen las familias y los que siguen rompiendo las familias son la mafia de Miami, son la gusanera de Miami, son los Otaola, son los Marco Rubio, son las María Elvira Salazar y toda esta gentuza, ¿eh? Que no quieren nada absolutamente que tenga relación con el bienestar del pueblo cubano. Eso sí, luego el Marco Rubio dice que todos los días reza por el pueblo cubano, reza para que se muera, digo yo, ¿no? Bueno, ahí está un personaje realmente triste, el Marco Rubio, cuando habla de que no, que él mismo que hace un resumen de la política de bloqueo económico, financiero y comercial, y después habla de que, bueno, que el régimen, como dice, el régimen cubano, que no respeta los derechos humanos, que no hay libertad. O sea, todo es así, contradictorio. Hace mucho tiempo, José, sabemos que estaba esa narrativa que evidencia un doble rasero. Cualquier otro ciudadano, ciudadana de América Latina, el Caribe, de la región donde estamos, donde está Cuba, emigra. Normal. Pero el cubano o cubana no emigra, escapa, huye. Esa es la narrativa que se impuso durante años para denostar al gobierno revolucionario, algo que desconoce el sentimiento enorme, el agradecimiento enorme de la mayoría del pueblo cubano a su revolución, de la cual es protagonista. El pueblo cubano es protagonista de la revolución cubana. Entonces, y ejecutor. Y leíamos que se iba cualquier persona, o que salía, o que mira, se escapa, huye. O sea, esas son las expresiones que usted huye. ¿De qué? Del régimen, del comunismo. O sea, eso ha estado presente constantemente. Eso le ha comido el poco cerebro que tenían esta gente, y lo repiten. Hoy lo están repitiendo, y lo repiten. Un ejemplo en este boxeador, un atleta realmente, bueno, destacado, campeón olímpico, campeón del mundo en amateur, está haciendo ahora, está en el boxeo profesional, está teniendo triunfo, en fin, va a su país, al país que le vio nacer, y va sin ningún tipo de nada que le impida ir a visitar a su familia. Tiene su familia allí. ¿Cómo van a criticar eso? Pero ¿de qué gente estamos hablando? ¿Cómo vas a criticar y a condenar ¿por qué? Va a su familia y tiene el derecho de hacerlo. A no ser que tenga, haya sido procesado, o que haya cometido un delito, o que, no sé, pero el hombre es un atleta, un deportista que va a ver a su familia. Entonces, ¿de qué libertad están hablando? ¿De qué derecho humano están hablando? O sea, ¿a qué defienden ustedes? Ellos mismos se exponen a verla, se ve claramente lo miserable que son, pero claramente. Entonces, parece que no tienen otra cosa más de más valor para hacer éticamente, y entonces están en esa, la misma. No, ¿por qué va a Cuba? ¿Qué sé yo? No, va a Cuba porque tiene su familia, o porque le da la gana. Ya está. ¿Qué cosa? Oye, no, pero qué gente. Y entonces, desde luego, ahí se ve la falsedad de todas estas narrativas, cuando no conviene, o sea, no a los intereses de ellos, los intereses de esta gentuza. Repetimos, el Otaola, el Eliezer Ávila, la misma esta para allá, los mercenarios que están en Cuba, el Coco Fariña, el Cuesta Morúa, etcétera, pues están en un rincón, esperando a ver, y cobrando, esperando a ver si esta administración pues lo saca a la superficie, porque ellos mismos están autoasfixiados de estar arrastrados por el suelo, de estar en el estercolero donde están. Pero esto es un ejemplo de lo que hay ahí, y del pensamiento de esta gente, que es el pensamiento de Estados Unidos, de la política de Estados Unidos, ideológicamente ellos están sometidos
a el imperio de Estados Unidos y a esta administración especialmente, a pesar de que esta administración, como bien tú has dicho les deporta antes, a miles. Bueno, a ellos no. Bueno, recibíamos una noticia muy triste, el fallecimiento de Víctor Fernández. Él era el presidente de Cuba Cooperación, es una de las organizaciones de solidaridad con Cuba en Francia más emblemáticas, que llevaba a cabo más proyectos de cooperación en el campo, pues, de la salud, del deporte, etcétera, desde el territorio francés. Él fue el presidente del comité organizador del último encuentro europeo de solidaridad con Cuba, al que estuvimos invitados, asistimos en noviembre del año 2024. Allí Cuba Información entrevistaba a Víctor, enfatizaba la gravedad de la coyuntura de Cuba, la necesidad urgente de todo tipo de acciones de cooperación, de envío de contenedores. Cuba está viviendo un drama, decía, y decía que era una hipocresía la actitud de los gobiernos de la Unión Europea, que por un lado votan en contra del bloqueo en la Asamblea General de Naciones Unidas, pero después no hacen nada, no hacen absolutamente nada, porque quieren seguir quedando bien con Estados Unidos. Es inaceptable, decía, esta actitud, y debemos exigir a la Unión Europea una ayuda al desarrollo sin condiciones. Es decir, esto que persiguen todos estos gusanos, la Rosa María Payá, etcétera, que viajan a Cuba, a Bruselas, para que la Unión Europea rompa el acuerdo de cooperación con Cuba y deje de financiar proyectos agrícolas, de salud, etcétera, que benefician al pueblo. Bueno, pues todo lo contrario es lo que proponía Víctor, y proponía la anulación, o sea, que hay que exigir a la Unión Europea la anulación de la deuda de Cuba, que no puede pagar si no quiere afectar aún más a su población. Bueno, pues el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos publicaba un artículo con una fotografía de él y un lema que decía: la virtuosidad de la vida de Víctor es el ejemplo más loable de que las buenas acciones perduran más allá de la existencia física. Bueno, pues vuela alto Víctor Fernández. Sí, no, una noticia muy triste de alguien, un ser humano, una persona comprometido con la solidaridad con el pueblo cubano, un hombre que no descansó y dio lo mejor de sí para ayudar al pueblo cubano y también para desmentir a los odiadores, a todas estas gente que hemos estado mencionando, de la validez de la solidaridad con el pueblo cubano, que está sometido a una política criminal, a una política de guerra por parte del imperialismo de los Estados Unidos. Ha tenido una actitud muy digna, muy apegada a valores, a altos valores, que serán recordados por siempre. Es uno de las grandes personalidades con la que ha contado la Revolución Cubana, el pueblo cubano, por su accionar de solidaridad, de apoyo y de estar ahí, como están ustedes también, amigas y amigos. Se ha ido, pero el legado, el ejemplo que deja es inconmensurable, eterno. Bueno, pues aquí nos despedimos. Mucha solidaridad con el pueblo cubano en momentos tan difíciles, tan complicados. Resistencia, solidaridad, campañas de ayuda material. Ahí está la campaña de envío de marcapasos para Cuba. Hagan sus donaciones a través de cubainformacion.tv y cualquier otra acción de apoyo al pueblo cubano es útil en estos momentos tan complejos. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Disparando vengo.